¿Cómo estás, querido Esteban? Qué gusto de saludarte y de poder verte. Hola Iván, ¿qué tal? ¿Cómo están? También muy contento de poder volver a compartir con ustedes después de harto tiempo, así que contento por eso. Qué bueno, querido Esteban, porque para nosotros es una inmensa alegría tenerte acá también, como tú lo has dicho, después de un tiempo largo y como te lo dije más de alguna ocasión, hay dos razones por las que nos gusta mucho que estés. Eh, Tú bajas inmediatamente el nivel etario de este programa. Aparece una cara joven y junto a la de mi hija Damaris, que está haciendo programas también desde Toronto, Canadá, ya tenemos un programa un poquitito más ameno. Y la otra razón, que es la más importante, nos interesa porque tú eres un profesor que tiene estudios también en filosofía y en teología, y por supuesto que nos interesa escucharte. Esta noche, querido Esteban, tú nos has propuesto un tema bien importante y que yo creo que a todos los queridos hermanos y hermanas que nos están viendo les va a interesar mucho. Entonces, mira, sin más preámbulo, yo te voy a dejar en este minuto para que nos puedas contar de qué se trata este tema de la Torre de Babel. Sí, por supuesto. Bueno, primero, disculparme un poco, no estoy muy bien de mi garganta. Llevo como una semana con un poco de medio difónico, lo cual ha sido bien complejo porque estoy haciendo clases, entonces estar toda la semana forzando la garganta, no le he podido dar descanso. Hoy estoy ya un poco mejor, así que eso es bueno. Bien, como dice entonces Iván, vamos al grano. Quiero hacer una breve presentación sobre el tema, sobre la historia o el relato de la Torre de Babel. La quiero dividir en dos partes. Entonces, primero voy a presentar algunas ideas sobre el relato mismo, algunas implicancias sobre, primero obviamente hablar sobre el relato, sobre su contexto histórico, sacar algunas conclusiones que nos puedan servir hoy en día. Esa sería la primera parte. Y una segunda parte quisiera también hacer un paralelo con otro relato bíblico posterior, que sin duda también nos puede enriquecer mucho, no solamente para la comprensión del texto, porque esto no solamente se limita a un ejercicio meramente intelectual, sino que también un ejercicio espiritual. Cómo el tener esta información nos permite vivir una espiritualidad que sea un poco más relevante, un poco más significativa. Eso creo que es un concepto muy importante. Vivir una fe significativa para vivir los desafíos cotidianos que nos toca enfrentar en pleno siglo XXI. Vamos entonces a iniciar. Saludamos a Miriam, que está ahí en el chat, en los comentarios. También a Damaris, que nos saluda desde Canadá, me imagino. Como suelo hacerlo, si no recuerdan, como hace rato no estaba por estos lados, cualquier comentario y o pregunta que tengan sobre lo que yo voy compartiendo, por favor lo van dejando en los comentarios, y así cuando hagamos la pausa, antes de pasar a la segunda parte, podemos desarrollar algunas ideas, responder preguntas, etcétera, para hacerlo un poco más interactivo, que me acomoda mucho más esa manera, ya que tengo la costumbre de hacer clases y más que una exposición de una sola dirección, me gusta la interacción. Entonces, aprovechemos que tenemos la instancia de los comentarios para que puedan dejar sus preguntas o comentarios sobre lo que vamos a estar compartiendo. Muy bien. Entonces,
Vamos al relato de la Torre de Babel, que me imagino que es conocido por la mayoría al menos, que encontramos en Génesis capítulo 11. Bueno, ¿qué importancia tiene este relato para nosotros? Tradicionalmente le asignamos el valor del relato a la explicación, por ejemplo, de cómo se crearon los idiomas, ¿ya? Eso al menos nos enseñaron, yo recuerdo al menos que de pequeño nos decían eso en la iglesia, que los idiomas se habían formado a raíz de lo que ocurrió en este lugar, en la Torre de Babel, cuando Dios confunde, ¿cierto?, a las personas y entonces no se entienden entre ellos y así es como supuestamente se crearon los idiomas. Y quizás la otra enseñanza que solemos rescatar del relato es que no tenemos que ser altivos, ni orgullosos, ni querer estar a la altura de Dios, porque si no, Dios se va a encargar de ponernos en nuestro lugar. Más o menos esas son las dos principales enseñanzas que hemos rescatado tradicionalmente como iglesia evangélica, en este relato. Ahora, no es que quiera ser muy disruptivo, pero a través de los estudios filológicos principalmente, que son aquellos que es la disciplina que se encarga del estudio de los idiomas y todo eso, sería impreciso desde la filología concluir que los idiomas se crean de esta manera como aparece en el relato de la Torre de Babel. Y para entender esto, tenemos que irnos un poquito más atrás. Cuando leemos el libro de Génesis, nos damos cuenta que los primeros 11 capítulos del Génesis tienen una particularidad de que hace referencia a historias que parecen ser más bien universales. ¿Ya? Hay muchos biblistas que hacen la división de que los primeros 11 capítulos son una especie de historia universal para que posteriormente se enfoque en la historia de Abraham y su descendencia. Esas serían como las dos partes del Génesis. Y claro, efectivamente los primeros 11 capítulos tenemos muchos relatos donde vemos personajes desde Adán con Eva, ¿cierto? Su descendencia, tenemos el relato del diluvio con Noé, tenemos ahora el relato que vamos a ver de la Torre de Babel. Y la conclusión a la que han llegado muchos biblistas es que los primeros 11 capítulos principalmente vienen a ser relatos de un origen o de características más bien mitológicas, más que históricas. Cuando me refiero a histórico, hago referencia a lo historiográfico, a cómo entendemos hoy en día lo que es histórico. Entonces, cuando leemos estos primeros 11 capítulos del libro de Génesis, lo que estamos leyendo en realidad son relatos mitológicos. Y yo sé que este término puede generar cierta suspicacia o quizás incomodidad en muchos creyentes, porque, claro, nos han enseñado que la Biblia es la palabra de Dios, y por lo tanto todo lo que sale en la Biblia es verdad tal y cual ha sido escrita. Ya en ocasiones anteriores hemos hablado un poco al respecto de la inerrancia bíblica, de cómo funciona la inspiración bíblica y todo eso. Pero creo que hacemos un flaco favor cuando hacemos este rechazo a esta información. Rechazar esta información de plano no nos beneficia mucho, porque pareciera ser que porque un relato sea mitológico tuviera como una carga negativa. Y la verdad es que no es así. Muchas de las grandes enseñanzas universales que incluso tenemos hoy en día como sociedad y como cultura occidental provienen de relatos mitológicos. ¿Ya? Nuestra propia cultura sudamericana y en Chile mismo tenemos muchas enseñanzas que se han transmitido por medio de relatos mitológicos. Por lo tanto, ver que la mitología es algo negativo es bastante
vamos a decir, impreciso, ¿ya? Hay muchas verdades que pueden ser mejor comunicadas a través de un relato mitológico que si fuesen explicadas como de manera académica o, o desde otra perspectiva. Toda esta vuelta que me estoy dando es para señalar justamente que entonces el relato de la Torre de Babel pertenecería a el género mitológico. ¿Cómo se llega a esta conclusión? Bueno, hay una característica también que tienen estos 11 capítulos, los relatos que encontramos, los relatos de creación que tenemos en la Biblia, el diluvio, ¿cierto? La Torre de Babel. Y es que todos estos relatos que, de nuevo, según los estudios y los biblistas, se concluye que fueron escritos en el periodo del exilio babilónico o posterior al exilio babilónico, es decir, entre el siglo VI y V antes de la era común. Encontramos muchos relatos mitológicos de otras religiones y otras culturas que son mucho más antiguos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos relatos de diluvios en la cultura mesopotámica que son anteriores más antiguos a que el relato del diluvio en Noé. Lo mismo pasa con el relato de la creación. Hay muchos textos. Los más conocidos son la epopeya de Gilgamesh. Lo pueden buscar si quieren después, Gilgamesh. Enuma Elish, que también es un texto babilónico sobre la creación. Y es muy interesante porque cuando uno hace el estudio de leer estos textos, te das cuenta con bastante facilidad cómo hay varias similitudes entre estos relatos que son más antiguos que los relatos bíblicos y hay mucha similitud con los textos que tenemos nosotros en la Biblia. ¿Significa que los autores bíblicos copiaron? No. Significa que los autores bíblicos se inspiraron y tomaron mucho de estos relatos y los hicieron una relectura con el fin de poder transmitir la fe de ellos a través de estos relatos mitológicos. Y no es un ejercicio descabellado. ¿Por qué? Porque esto justamente ocurre en el periodo de exilio. Es decir, cuando un grupo de judíos fue llevado a Babilonia, estuvieron cerca de 40 años en el exilio, viviendo en Babilonia, bebiendo de esa cultura, por lo tanto fueron educados. Piensen en las generaciones, cuántos niños nacieron en Babilonia y de pequeños se les educó a través de esta mitología. Entonces, ¿qué hicieron los judíos? Se inspiraron en varios de estos relatos para crear sus propias versiones y así transmitir la fe que ellos tenían. Como hay similitudes, obviamente también hay diferencias. Espero no haberme enredado o no haberme dado tanta vuelta. Espero que haya quedado un poco claro esto. Entonces, vamos a ver un poco a grandes rasgos en qué consiste el relato de la Torre de Babel y qué podemos rescatar para que sea algo práctico para nosotros hoy en día. Como les decía, es interesante porque por lo general nos enseñaron que aquí es donde nosotros encontramos el origen de los idiomas. Pero fíjense que si usted lee en el capítulo 10 de Génesis, que es antes del relato de la Torre de Babel, fíjense que en el capítulo 10, verso 31 dice lo siguiente, cuando está hablando de los descendientes de Noé, ¿cierto? De Sem, Cam y Jafet, los tres descendientes de Noé, y habla de la descendencia que cada uno tuvo y qué pueblos o ciudades fundaron. Al finalizar esta genealogía, por decirlo de alguna manera, la Biblia dice lo siguiente: estos fueron los descendientes de Sem, o sea, estaba terminando de hablar de los descendientes de Sem. Dice, cada nación y clan tenía su propia tierra y su propio idioma.
Ojo con ese detalle, porque entonces vendría a ser una contradicción, porque el capítulo 11, que pertenece netamente al relato de la Torre de Babel, dice y empieza diciendo que en aquel tiempo todo el mundo hablaba el mismo idioma. Entonces, ¿por qué unos versos antes nos están diciendo que cada nación hablaba su propio idioma y ahora pasa a decir que en todo el mundo se hablaba el mismo idioma? Recordemos que estos relatos son escritos por distintas tradiciones, por distintos autores, que luego fueron puestos en conjunto, ¿cierto?, para formar lo que hoy tenemos nosotros como el libro de Génesis. Entonces no es que una persona se sentó y empezó a escribir desde Adán y Eva hasta la Torre de Babel de corrido, no. Son distintos grupos, distintas tradiciones que fueron escribiendo con distintos propósitos, ¿cierto?, para distinta audiencia o para distintos lectores, para tratar de comunicar su fe. Entonces, claro, por eso ocurren estos cruces de ideas. ¿Ya? No es que la Biblia se esté contradiciendo, porque en realidad la Biblia tiene una multitud de temáticas. Entonces, claro, hay veces que ciertos autores tienen un enfoque porque buscan comunicar una información en particular, mientras que otros buscan comunicar otra información. Y claro, ahí se pueden producir estos cruces de información. Esto para volver a recalcar que la supuesta idea de que aquí se originaron los idiomas no es verídico, ¿ya? No fue una realidad verídica históricamente hablando. El propósito del relato es otro, ¿ya? Y ahora lo vamos a ir viendo. Entonces, voy a ir mencionando algunas ideas que aparecen en algunos versos. Recuerden que el relato de la Torre de Babel es en el capítulo 11, del verso 1 al 9. Son solo 9 versos esta historia. En el verso 2, dice que un grupo de personas, no dice quiénes, salieron de la región oriental, encontraron una llanura en la región de Sinar y se quedaron a vivir ahí. ¿Ya? Es interesante porque si uno tuviera un mapa y ve el recorrido que salen de la región oriental y llegan a la región de Sinar, si ellos no se hubieran detenido ahí, en el mapa, hubiesen llegado a lo que se conoce como la Tierra Prometida, o sea, hubieran llegado a Palestina. Interesante cómo el autor hace esa introducción. O sea, estamos hablando de un grupo de personas que va emigrando de un lugar en dirección hacia la Tierra Prometida, pero antes se detienen en este lugar, ¿ya? Luego, fíjense que en el verso 4, estos hombres se comunican entre sí y dicen, quedémonos acá, ¿cierto? Porque así no vamos a tener que dispersarnos por toda la tierra. Interesante, porque ¿cuál es el mandato que Dios hace a la humanidad, ¿cierto? A Adán y Eva y a Noé. Multiplíquense, ¿cierto? Y llenen la tierra. Entonces pareciera ser que este grupo de personas lo que está haciendo es ir en contra de el deseo de Dios de llenar la tierra. Ellos que prefieren quedarse ahí, en este lugar, que al parecer es bastante cómodo, una llanura, ¿cierto? Y así no van a tener que esparcirse por la tierra. Y luego de eso tenemos en los versos del 5 al 9 toda esta idea de la construcción de la ciudad y luego la idea de construir esta torre con tal de llegar lo más alto posible, ¿cierto? Y tenemos el concepto de que Dios comienza a confundir a estas personas para que no puedan comunicarse entre sí y así no puedan seguir con esta construcción. Y así los obliga a dispersarse. Y esto, tradicionalmente, lo hemos entendido como un castigo divino. Es decir, Dios vino, vio que querían ser como Dios, entonces, ¿qué hace Dios? Los castiga. ¿Y cómo los castiga? Haciéndolos hablar distintos idiomas. ¿Realmente es un castigo que estas personas hablen distintos idiomas? Enseguida vamos a entrar un poco más en ese tema. Y finalmente el relato concluye en el último verso, en el verso 9, diciendo, por eso la ciudad se llama Babel.
¿Qué significa Babel? ¿Por qué se llama Babel? ¿A qué se refiere el autor cuando dice por eso se llama Babel? No se aparten del canal, que enseguida vamos a mencionar esta temática. Bueno, obviamente es importante entender cuál es el contexto histórico, cuándo fue compuesto este relato, de dónde bebe este relato, cuáles son las otras narrativas babilónicas en este caso, o mesopotámicas de las que bebe, para que podamos entender un poquito más cuál es el sentido que tiene finalmente este relato. Como les dije, este es un relato escrito en el siglo VI antes de la era común, durante el exilio, ¿cierto? El cautiverio babilónico que conocemos, cuando un grupo de judíos es tomado y llevado cautivo a Babilonia. Este dato sin duda que es fundamental, porque nos va a permitir tener una comprensión más profunda del relato mismo. Entonces, cuando nos damos cuenta fíjense que solamente al entender cuándo y dónde fue escrito este relato, nos va a permitir entender de manera un poco más profunda no solamente una verdad intelectual, sino que una verdad espiritual acerca del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Babel. Babel es, y esto lo pueden anotar o recordarlo, Babel es Babilonia. ¿Ya? Eso es importante que lo entendamos. Babel es Babilonia. La palabra Babel en hebreo es un juego de palabras, ¿ya? Por dos razones principalmente. Primero, juega con la palabra Balal, ¿ya? Que significa confundir. Balal, confundir. Entonces, Babel proviene y hace ese juego de palabras con Balal, que significa nuevamente confundir. Por eso entendemos que el autor termina la narración diciendo, por eso, luego que Dios confundió los idiomas, dice, por eso este lugar se llama Babel, haciendo el juego de palabras con Balal, que significa confundir. Y lo segundo es que este concepto Babel también juega con un nombre babilónico, que es Bab-El, que significa puerta de Dios. Y lo curioso, o no tan curioso, es que justamente el nombre de Babilonia en sumerio era puerta de los dioses. Entonces, el autor está haciendo una clara alusión, un guiño, como se dice, a Babilonia. Entonces, por eso decimos que Babel es Babilonia. Y no es casualidad que Babel sea una gran ciudad, que estos hombres en el relato construyeron una gran ciudad y además estaban tratando de construir una gran torre, igual que el imperio babilónico. Ya sabemos que Babilonia, como todo imperio, se caracterizaba por tener hermosas construcciones, jardines colgantes, una que otra torre por ahí, ¿cierto? Entonces, otro guiño que está haciendo el autor a Babilonia. Fíjense cómo aquí hay un dato interesante, que es que en el año 626 antes de la era común, el emperador babilónico era Nabopolassar. Y Nabopolassar fue quien comenzó la construcción de una torre de varios pisos, que es la que se conoce y que los arqueólogos la conocen como Sigurat de Marduk. El Sigurat de Marduk fue una torre babilónica que comenzó a construir Nabopolassar, pero que no alcanzó a terminar, pero sí la terminó su hijo, que fue Nabucodonosor II. Hablamos de que esta es una torre, no tenemos que sacarnos de nuestra mente la idea de la torre, de las torres que nosotros conocemos hoy en día, ¿cierto? Como el Costanera Center, por ejemplo. No,
creo que podríamos pensarlo más similar a una pirámide o ese tipo de construcciones, ¿ya? El edificio, el Sigurat de Marduk, era llamado comúnmente por la gente como Etemananki, ¿ya? Que significa la mansión de lo alto entre el cielo y la tierra. Acuérdense que en el relato, ¿para qué quieren construirse una torre? Para llegar al cielo. Y Etemananki, esto sí es concepto histórico y arqueológico, significa la mansión de lo alto entre el cielo y la tierra. Y una característica que tenía esta torre, el Sigurat de Marduk, es que en el último piso lo pintaron todo azul. ¿Para qué? Para cuando miraran hacia el último piso, vieran azul, vieran el cielo. O sea, llegaron al cielo. Otro guiño que está haciendo entonces probablemente el autor cuando dice que se quieren construir una torre y llegar al cielo. En Babilonia había un mito, se llama Enmerkar y el señor de Aratia. Un mito que decía lo siguiente. ¿Se acuerdan que les dije que varios de los relatos, al menos de los 11 primeros capítulos del Génesis, beben y se inspiran en otros mitos, en mitos más antiguos de otras religiones? Fíjense este mito babilónico, Enmerkar y el señor de Aratia. Es un relato donde tenemos a un rey que construye un gran edificio, ¿ya? Y que obliga a la gente a pagar impuestos. Pero la gente que no pague impuestos, el rey los va a maldecir confundiendo sus lenguas. Ahí se los dejo. Se dan cuenta que hay una clara similitud entre este mito en Mercar y el señor de Aratia con el mito de la Torre de Babel. Me parece a mí notable cómo el autor bíblico juega primero con el nombre Babel. Hace este juego de Babel con Balal, que es confundir, primero. Segundo, hace una referencia muy irónica, por decirlo de alguna manera, a una torre famosa de Babilonia, ¿cierto? El Sigurat de Marduk. Y tercero, reescribe un mito babilónico que ya existía, lo reescribe reinterpretándolo y también lo hace con un tono medio satírico porque empieza a desnudar las verdaderas intenciones que tenía el imperio babilónico. No hay duda que los lectores originales, cuando leían este relato de la Torre de Babel, inmediatamente se daban cuenta que el autor en realidad estaba hablando de Babilonia. O sea, es muy probable de que así haya ocurrido. Claro, para nosotros, más de 2500, 600 años después, en otro idioma, en otra cultura, no lo podemos entender porque no tenemos esa información. Pero ahora tal vez podemos digerirlo de mejor manera. Ahora, alguien me podrá decir, bueno, ¿de qué me sirve entender todo esto? Y es una pregunta muy buena, porque pasa mucho que a veces nos llenamos de información interesante, pero no la logramos aterrizar para que nos permita vivir una espiritualidad y una fe, como dije, significativa. Quiero comentar algunas cosas al respecto que quizás nos pueden ayudar para vivir una fe un poco más relevante. Imagínense el escenario. Tenemos un grupo de judíos esclavos, ¿cierto? En Babilonia. Esclavos, ¿qué significa? Obviamente que no son libres, que viven lejos de su tierra, que son mano de obra barata y trabajan con buena mano de obra barata para las construcciones del imperio, sin duda. Seguro que en ese día a día en Babilonia los judíos se encontraban con esclavos de otros países que hablaban otras lenguas, que tenían otras creencias y otras tradiciones. Pero, ¿qué hace el imperio? Como todo imperio,
hasta el sol de hoy, todo imperio hace lo mismo, prohíbe lo diferente e impone sus propios términos. Por lo tanto, ¿qué hace el imperio babilónico? Les prohíbe que hablen sus propias lenguas y les impone su idioma, su lengua y sus tradiciones, por supuesto. Estaban obligados a hablar el mismo idioma, lo cual era la verdadera maldición. Como todo imperio, ¿qué hace el imperio? Establece un idioma universal y nos obliga a todos a hablar ese mismo idioma. Podemos sacar conclusiones sobre el imperialismo que vivimos hoy en siglo XXI, que obviamente es distinto al que se vivía en esos años, pero la lógica y la dinámica es la misma. Un imperio que lo que busca es unificar y principalmente, más que unificar, uniformar. Porque no es lo mismo que seamos uno a que seamos lo mismo. Entonces, una sola forma. Esa es la mentalidad imperialista. Hago que todos hablen mi idioma y les impongo a todos mis tradiciones, mis costumbres. ¿Qué pasa entonces con las libertades? ¿Qué pasa con mi manera de vivir mi fe, mi religión o la de mi tradición, de mi pueblo? Desaparece. Entonces, para estos cautivos, la historia de Babel seguramente los llenaba de esperanza. ¿Por qué? Porque a través de este relato ellos recordaban y reafirmaban la idea de que Dios no se ha desentendido de su pueblo a pesar de que está esclavo, lejos de su tierra. Dios no se olvida de ellos. Y segundo, nos dice que no hay ningún proyecto humano que deshumanice, ningún proyecto que deshumanice a las personas va a impedir el actuar de Dios. Ningún proyecto que impida la diversidad en las personas y que impida la humanización de las personas va a prosperar. Imagínense, para estos esclavos estaban sin duda leyendo un relato que los llenaba de esperanza. La historia de la Torre de Babel, por lo tanto, es una denuncia al sistema totalitario babilónico. La intervención de Dios, por lo tanto, es una bendición, es un regalo, porque Dios viene a liberarlos de esa imposición imperialista donde todos tenemos que hablar el mismo idioma, donde todos tenemos que pensar lo mismo, o mejor dicho, ni siquiera podemos pensar, sino que tenemos que obedecer lo que se nos impone de manera vertical. La bendición de Dios, por lo tanto, es que hablemos las lenguas distintas. Por eso el título es una maldición que se ha transformado en una bendición. Lo que nos han enseñado tradicionalmente, no, Dios castigó a estos hombres y los maldijo con que hablaran distintas lenguas y los confundió. Todo lo contrario. Lo que está haciendo Dios ahí es liberarlos, es bendecirlos. Por lo tanto, fíjense cómo la multiplicidad de lenguas viene a restituir el proyecto horizontal de Dios y destruye la esclavitud de ese proyecto vertical imperialista que lo único que busca es la uniformidad. Es decir, tenemos que todos renunciar primero a nuestras individualidades y también a nuestras tradiciones propias de nuestras culturas para adoptar lo que nos están imponiendo. Esto nos puede dar varias conclusiones para nuestra espiritualidad. Simplemente voy a dejar algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos nosotros, como Iglesia de Cristo, actuado con esta mentalidad imperialista de querer imponer nuestros términos, nuestro lenguaje y nuestras creencias a todos los demás?
Incluso hasta el día de hoy hay grupos ultras sectarios que buscan establecer el reino de Dios a toda costa, con fuerza, pasando a llevar a todas las personas porque ellos quieren imponer su fe. Sin duda ese es el espíritu de Babilonia, el que quiere imponer a la fuerza y quiere uniformar a las personas. Fíjense lo bello que es entonces también para nuestra espiritualidad valorar, porque cuántas veces no hemos valorado nuestras individualidades, nuestras diferencias. ¿Qué hacemos como cristianos cuando alguien piensa o dice algo que no calza dentro de nuestro marco de creencia? ¿Qué hacemos como iglesia normalmente? Juzgamos, condenamos, criticamos, enviamos al infierno a todo aquel que no crea como nosotros. Entonces, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Parece que hemos sido cautivados por el espíritu imperialista de Babilonia. Este relato, por lo tanto, como les digo, es un relato de esperanza. Sin embargo, hay un pero. Hay un pero. Y ese pero es que el relato termina con que las personas no podían comunicarse entre ellas. Y me voy a detener aquí porque hay otro relato posterior que nos puede ayudar a iluminar y que funciona como un buen cierre y complemento, como una secuela para el relato de la Torre de Babel. Seguramente alguno ya captó hacia dónde voy, o quizás ya han escuchado qué historia es la que se complementa con la Torre de Babel. Pero vamos a hacer una pausa aquí entonces. Iván, si puedes sumarte, no sé si han dejado alguna pregunta o comentario que podamos abordar hasta aquí, hasta lo que hemos dicho hasta ahora, para luego terminar con la segunda parte donde se viene a resolver este problema de el no poder comunicarnos o el no entendernos, mejor dicho. Iván, ¿estás por ahí? Aquí estoy, querido Esteban, y siguiéndote con bastante atención lo que nos acabas de explicar. Muy, muy, muy interesante entender que estos textos son relecturas de mitos que eran conocidos en el mundo cercano a la Babilonia, a la Mesopotamia. Y como tú dijiste, los autores bíblicos tomaron estos textos, los releyeron a partir de su realidad para que pudiera iluminar la vida de esas personas que habían salido de manera brutal desde su tierra. Porque estamos hablando de judíos que estaban exiliados en Babilonia, estaban desterrados. Estamos hablando de judíos que habían perdido su tierra, que habían sido sacados de sus casas y habían sido sacados de la cercanía con el templo, que en la mentalidad judía, hebrea al comienzo y judía después, era muy importante estar cerca del templo. Y estaban sin esperanza. Yo recuerdo un salmo, no recuerdo exactamente el número, puede ser el 137, si es que no me equivoco, donde se decía que los babilonios le pedían a los judíos que cantaran sus canciones. Le pedían a los judíos que vivieran su cultura, porque la cultura tiene que ver con eso, tiene que ver con
con la lengua, tiene que ver con el comportamiento, tiene que ver con las creencias, tiene que ver con las danzas, tiene que ver con los bailes, tiene que ver con los cantos. Pero ¿cómo podemos cantar? Decían ellos, los judíos. Entonces, todos estos textos apuntan a que estos queridos hermanos y hermanas que están en esa situación tan difícil, más que nada hermanos, recuperen su esperanza. Y yo estoy de acuerdo contigo, y ahí quiero seguir la línea de conversación un poquitito contigo, Esteban, que el proyecto este de la Babilonia, que era el mismo proyecto de los asirios, que borraron a Israel, a la parte norte del pueblo hebreo, ¿no?, que se llamaba Israel, lo borraron, les cambiaron su cultura, mezclaron las razas y los reunieron en sus grandes ciudades. Yo creo que debe haber sido Nínive la ciudad de Asiria, si es que no me equivoco. Bueno, ahí lo podemos corregir. Pero acá tenemos el mismo ejemplo. Tenemos el ejemplo de Babilonia, la capital de Babilonia, con sus, como tú lo dijiste, con sus jardines colgantes, con sus grandes edificios. Bueno, lo que está detrás, querido Esteban, y quiero aterrizar ahí el comentario final y para que sigamos conversando, es que no haya espacio para gente viviendo en otros lugares que no sea la gran ciudad. Es que la gran ciudad quiere concentrarlo todo. Y en ese sentido, me parece a mí que es como el antiproyecto de lo que Dios quiere para la humanidad. Y en ese sentido también me gustaría que recordáramos la experiencia de los migrantes, que son más de 200 millones de gente que anda migrando sin tener un espacio para vivir. Pero las grandes ciudades quieren concentrarlo todo. Entonces, bueno, antes que me apasione mucho con el resto del análisis, me gustaría que pudieras comentarnos y darnos alguna idea más respecto de eso, porque para mí es súper importante y eso, como tú lo has dicho, es muy espiritual y es una manera mejor de entender la palabra de Dios. Sin duda. Claro, muchas veces cuando me toca compartir estas cosas, suele ocurrir que hay personas que no logran entender la utilidad, por decirlo de alguna manera, que no me gusta el concepto utilitarista. Pero cómo estos conocimientos nos ayudan justamente a que nuestra comprensión del texto bíblico sea más relevante. Porque fíjense en la diferencia que hay entre aquello que nos habían enseñado tradicionalmente en este relato, que Babilonia es cómo se originaron los idiomas, y segundo, que no tenemos que querer ser igual a Dios. Me quedo corto, creo yo, con esas dos enseñanzas. O sea, como que el relato no tiene mucha relevancia para mí, si solamente esas son las dos cosas que hay que rescatar de él. Versus lo que he compartido, me parece que es mucho más rico, no solamente en conocimiento, sino que posterior a ello, llevarlo a la práctica en nuestra manera de vivir la fe y vivir la espiritualidad. Por ejemplo, como tú bien dices, nuestra labor como iglesia de abogar justamente por el respeto de la dignidad humana en su diversidad, que es algo que
que hasta el día de hoy tanto nos pena en las iglesias. Cuánto nos gusta que todos pensemos igual, que todos creamos igual, que todos cantemos igual. Y cuando incluso vamos a una iglesia que hace algo distinto, lo miramos como sospechosamente. Porque claro, no valoramos la diversidad que existe dentro de la misma iglesia, mucho menos vamos a valorar la diversidad que existe en la humanidad. Y eso es un espíritu contrario al proyecto de Dios. ¿Qué nos gusta entonces hacer a nosotros como creyentes? Como no valoramos y no nos gusta y no aceptamos la diversidad, nos enclaustramos, tal como hizo este grupo que iba caminando en una dirección y dijeron, mejor nos quedamos acá y así no tenemos que esparcirnos por la tierra, nos quedamos acá, encerraditos, ¿cierto?, entre nosotros y hacemos nuestras cosas entre nosotros. Eso es lo que lamentablemente muchas veces ocurre en nuestras iglesias. Y es nuevamente contrario al proyecto de Dios. Fíjense cómo termina. O sea, dijimos al inicio que este grupo va, el relato comienza con eso, ¿cierto? Este grupo va en dirección al oriente y se detiene. Dicen, quedémonos acá y no hay que esparcirse. ¿Y cómo termina en el verso 9? Dios los confunde y los vuelve a esparcir. Porque ese es finalmente el deseo de Dios. No que estemos encerrados, enclaustrados entre cuatro paredes, sino que nos podamos esparcir y salir y llenar la tierra, ¿cierto? Entonces, creo que ahí hay más riqueza justamente que en las otras dos conclusiones que tradicionalmente se nos enseñó en la iglesia. Valorar, ¿cierto?, la diversidad sin duda es una tarea pendiente para nosotros como cristianos. Perfecto, querido Esteban. Creo que se enriquece mucho más el texto de esa manera. Se abre de una manera más clara. Mira, yo no sé si es posible tocarlo ahora o lo podríamos dejar para una conversación posterior, pero interesante esto de cómo se originan los lenguajes, ¿no? Las distintas expresiones que tenemos los seres humanos para comunicarnos. Y bueno, ya es sabido en este tiempo que no solamente a través de la palabra nos comunicamos con los gestos, nos comunicamos con la mirada. Tanto es así que uno cuando va a un país donde no entiende un idioma, la gente se comunica de esa manera, con gestos, con mirada, con símbolos, y se pueden entender. Esto del origen de los idiomas también se ha explicado mediante este texto, ¿no? Fue Dios quien ahí confundió las lenguas, entonces aparecieron los diversos idiomas. Bueno, sabemos por un estudio más profundo de la Biblia y también eso atestiguado por estudios antropológicos, estudios arqueológicos y estudios sociológicos, que esto se originó miles de años atrás en la migración, cuando la gente se fue a otra zona fuera del lugar donde ellos habían estado y en la soledad las cosas cambiaron, se transformaron y aparecieron nuevos idiomas. En la mezcla con otra gente también aparecieron nuevos idiomas. Por ejemplo, si no me equivoco, tenemos el caso del idioma arameo, que es el tercer idioma en el cual también se escribió la Biblia, más bien vendría siendo el segundo idioma, porque está el hebreo primero, está el arameo y después está el griego. Y el arameo dicen que por lo menos el que se hablaba en Palestina en tiempo de Jesús es una mezcla entre el hebreo antiguo y lo que se hablaba, el idioma que se hablaba en los pueblos caldeos, en los pueblos mesopotámicos, en los pueblos de Babilonia. Aunque algunos dicen que ahí ya había una lengua que era muy parecida al arameo entre esos pueblos. Entonces,
el lenguaje es diversidad. Eso es lo que te quiero decir y les quiero decir a los queridos amigos que nos escuchan. Y en eso es maravilloso porque no es este idioma que se impone y que es el idioma en el cual hay que hacer negocios. Es el idioma que es como el idioma superior. Y si tú no hablas mi idioma, entonces no te puedes quedar en mi tierra y no puedes ser parte de mi cultura. Y después está un concepto todavía más terrible, que si tú no sabes mi idioma y tú no tienes mi cultura y tú no tienes mi estatus, entonces tú no puedes entrar en mi familia. Y ocurren cosas dramáticas en la historia de la humanidad. No sé si te gustaría quizás tomar un par de minutos en relación a ese tema, el tema de la lengua y de las razas, querido Esteban. No en este momento, porque como les dije, okay, me queda una segunda parte donde quiero cerrar con otro relato, ¿cierto? Que también está en la Biblia, pero ahora en el Nuevo Testamento. Perfecto, y ver muy cómo los paralelismos que encontramos en estas dos narraciones vuelven a enriquecer no solamente la comprensión del texto, sino que también nos mueven a una espiritualidad relevante. Así que, si les parece, muy bien. ¿Me escuchan bien? Porque yo a ti, Iván, te escuchaba con algunos cortes, pero no sé si es mi internet o... Y tal vez puede ser el internet aquí también, pero te escuchamos perfecto y estoy escuchando acá el teléfono, bien ya, que está muy bien. Entonces, continúa nomás, Esteban, no te quiero sacar de la idea que tú tienes para presentar. Sí, mira, brevemente, seguramente, como les dije, algunos ya captaron cómo vamos a ir cerrando este tema, y tiene relación con algo que como cristianos celebramos hace unas dos domingos atrás, ¿cierto? Que es, según el calendario litúrgico, Pentecostés. Pentecostés viene a ser una especie de secuela de lo que ocurre en Babilonia. Ya hay un montón de guiños que hacen, ¿cierto?, el relato de Pentecostés a el relato de Babilonia, de la Torre de Babel, perdón. Fíjense algunas cosas interesantes. Por ejemplo, tenemos entonces que cómo Dios en la Torre de Babel lo que hace es a todas las personas que habían querido estar unidas y encerradas en un solo lugar, Dios viene a esparcirlas. En Pentecostés, ¿qué tenemos? Personas que vienen de distintos lugares, de todo el mundo conocido en esa época, a un mismo lugar, que es Jerusalén. Tenemos entonces ese primer paralelismo o primer paralelo. Dios los distribuye en distintos lugares para que se esparzan, versus Pentecostés, donde todas las naciones conocidas vienen a un mismo lugar. El tema de los idiomas, sin duda que viene y que calza de cajón. En Pentecostés tenemos, si bien dijimos que Dios bendice a las personas con esta liberación de un solo idioma impuesto, los bendice para que salgan de eso y que cada uno hable idiomas distintos. El problema era, y que nos quedó esa idea pendiente, es que no se entendían. Versus, en Pentecostés tenemos cómo los discípulos de Jesús comienzan a hablar en otros idiomas para que la gente sí los entendiera. Y ese detalle es muy, muy relevante, porque volviendo al tema de la iglesia hoy en día, ¿cuántas veces hemos querido imponer nuestros términos? ¿Cuántas veces hemos querido compartir el evangelio, pero hablando desde nuestra forma, desde nuestro idioma, haciendo que la gente no entienda nada lo que les queremos compartir?
La enseñanza aquí en Pentecostés es que los discípulos son los que tienen que hablar el idioma de las otras personas y no al revés. No hay que obligar a la gente que hable nuestro idioma. Somos nosotros, como seguidores de Jesús, los que debemos hablar el idioma de las otras personas. ¿Para qué? Para que se entienda el mensaje de la buena noticia de Jesús. ¿Cómo Babilonia buscaba la unidad? Imponiendo la uniformidad. ¿Cómo Pentecostés busca la unidad? Respetando la diversidad. Ahí tenemos otro paralelo, otra diferencia, ¿cierto? Que también es fundamental, sobre todo para nuestra vida eclesial. Si tú quieres, y debiéramos hacernos toda esta pregunta, este cuestionamiento, si queremos, al momento de compartir el mensaje o el evangelio, si queremos imponer nuestros términos, si queremos que la gente se convierta a cómo nosotros hablamos, vestimos, actuamos, etc., en realidad estamos siguiendo el proyecto Babilonia. Por contraparte, si respetamos la diversidad y aún más nos esforzamos por hablar el idioma de los demás, entonces estamos siguiendo el camino del Espíritu, porque es el Espíritu finalmente el que nos permite a nosotros poder hablar las maravillas de la buena nueva, pero en el idioma de los demás, respetando las diversidades, respetando las dignidades de las personas. Babilonia, dijimos, con su espíritu imperialista, deshumaniza, empobrece la dignidad humana. El mensaje, la iglesia, alimentada por el espíritu, lo que hace es respetar la diversidad, dignificar a la persona, dándole valor a su diversidad. No simplemente respetándola o tolerándola, como algunos hacen. Voy a tolerar esto. No, no se trata de tolerar, se trata de involucrarse con la diferencia, a tal punto de que vamos a hablar el idioma del otro. Por lo tanto, en Pentecostés, los que somos pentecostales o de tradición pentecostal, que tanto se habla de esto de hablar en lenguas, bueno, entonces hablemos las lenguas de los otros, hablemos en el idioma de las otras personas y comuniquemos las maravillas que Dios tiene para todos nosotros en el idioma de ellos, no imponiendo nuestros términos, sino que simplemente invitando a que todos puedan conocer la buena noticia de Jesús. Entonces, y con esto quisiera cerrar, ¿cómo buscamos nosotros la unidad? ¿A la manera de Babilonia, es decir, uniformando? ¿O a la manera de Pentecostés, es decir, dejando que el Espíritu nos mantenga unidos en medio de la diversidad? Esa es la pregunta final y con eso quisiera cerrar esta presentación. Sin duda el Espíritu nos invita a ello, a estar unidos a pesar de nuestra diversidad. No tenemos que coincidir en todo. No tenemos que pensar del mismo modo, ni actuar del mismo modo, ni vestir del mismo modo. Porque de eso no se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de valorarnos, entre otras cosas, por supuesto. El Evangelio trata de valorarnos a pesar de nuestras diferencias, poder convivir en unidad a pesar de nuestras diferencias. ¿Cómo estamos actuando hoy en día? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo está obrando la iglesia hoy en día? Bueno, esa es la pregunta que les dejo planteada para que la podamos masticar, reflexionar, meditar y que podamos también que el Espíritu nos guíe para actuar conforme al modelo del Evangelio y no al modelo del imperio, el imperialismo babilónico.